Juan capítulo 17, versículo 1, la palabra de Dios nos dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, para que con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Segunda a los Corintios 6:17, dijo el apóstol Pablo: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Padre, gracias por darnos este bonito tiempo en la casa de Dios. Tiempos como estos no los encontramos en ningún otro lugar. Padre, te ruego ahora que al entrar, no al tiempo más importante del culto, porque también el preliminar, las ofrendas, los himnos congregacionales, el preludio, el ofertorio, la música especial, la lectura bíblica, todo es igualmente importante. Nada es más, nada es menos. Pero ahora al entrar al tiempo de la predicación, te ruego, oh Dios amado, para que hables a nuestras vidas, que nos ubiques en la posición correcta que debemos de tener en este mundo. Que nos ayudes a ser conscientes que este mundo no tiene nada, absolutamente nada que ofrecernos. Te ruego que bendigas los siguientes minutos para que cada uno de mis hermanos en la congregación estén atentos y no haya ninguna distracción. Que la palabra de Dios sea predicada, decisiones sean tomadas y tu nombre sea honrado. Te lo suplico, Señor amado, en el nombre de Cristo. Amén. Señor Jesucristo oró a su Padre y le dijo: Señor, de todos los que han creído, a eso se refería cuando dijo los que me has dado, a todos los que han creído en tu nombre, todos permanecen, excepto uno, el hijo de perdición, se refería a Judas. Pero ni uno se ha perdido. En la oración que elevó hacia el Padre, el propio Señor Jesucristo pidió y dijo: Señor, todos estos que me has dado están en el mundo, y así como yo no soy del mundo, ellos no son de este mundo, pero aquí están en el mundo. Y no te ruego que los quites del mundo, dijo el Señor, sino que no te ruego que los quites, versículo 15, sino que los guardes del mal.
Este mundo, hermanos, aborrece lo bueno. El mundo no ha conocido a Dios, dice la Escritura. El mundo no ama porque el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el que no ama no ha conocido a Dios. Este mundo no ama a Dios. Este mundo no ama al Hijo Jesucristo. Pero en este mundo, hermanos, hemos nacido usted y yo sin que necesariamente usted y yo pertenezcamos, aunque tengamos un papel que nos diga que tenemos nuestra ciudadanía en una región en particular y en una ciudad en particular y en un país en particular. Usted y yo no somos de este mundo. Por eso el mundo nos aborrece, dijo el Señor Jesucristo, porque no somos de aquí. Por eso el mundo habla mal de Cristo, porque saben que Él no es de este mundo. El apóstol Pablo entendía el concepto de la vida cristiana, de que aún siendo ciudadanos terrenales de un país, no pertenecemos a este y estamos sujetos a las leyes, a la palabra de Dios, de donde procede nuestra propia ciudadanía cuando nos convertimos a Cristo. No te ruego que los apartes del mundo, dijo el Señor, sino que los guardes en el mundo del mal. Este mundo, hermanos, es malo, es ingrato, es malagradecido, es un mundo pervertido, es un mundo lleno de maldad, es un mundo perverso. Es un mundo en el cual, hermanos, usted y yo estamos viviendo y debemos de tomar la palabra de Dios para tomarla en nuestras vidas, guardarla, pero tomarla en serio, porque Dios dice, este mundo no me ama, no ama a los míos. Pero ustedes están ahí porque tienen una labor tan particular, tan importante y tan trascendental en ese mundo, en esa sociedad, en ese punto geográfico en el cual están viviendo, que no quiero quitarlos de ahí aún hasta que sea el tiempo. Entre tanto, luz sois del mundo, dijo el Señor. Yo los he puesto para que vayáis y llevéis luz y vuestra luz permanezca e ilumine, parafraseando el versículo de la Escritura. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en su segunda carta, o en su tercera más bien, en su tercera carta, que para nosotros es la segunda. Y dice en el versículo 17, por lo cual, dice, si yo soy su Dios, entonces salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo para que yo los pueda recibir. Lo que está diciendo el Señor, Dios, Pablo más bien, es que está haciendo una referencia que hizo Dios con el profeta Isaías, en Isaías capítulo 52, el pasaje que se leyó en el preliminar. Apartaos, dijo Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, sepárate. Estás en el mundo y tienes que vivir apartado, separado de lo que el mundo puede ofrecer y ofrece a todos, incluso a los elegidos, porque te van a contaminar. Te puedes dejar llevar y arrastrar por la ola y las corrientes que este mundo están llevando, y no debes de tocar lo inmundo para que yo te pueda recibir. ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestro papel en medio de esta sociedad en la cual estamos viviendo? No voy a predicar esta mañana de la manera en la cual el cristiano es luz y testimonio en este mundo. Lo que quiero enfocarme, hermanos, es en otra vertiente. ¿Qué puede ofrecernos este mundo, esta sociedad? Estamos en este cosmos. El mundo es la palabra cosmos, que es un sistema de vida que está siendo dirigido, gobernado por Satanás y por sus huestes angelicales. Y en medio de este cosmos estamos usted y yo desarrollando una vida cristiana que Dios nos ha marcado, la vida eterna. Y como ya lo había expresado en un estudio bíblico de los miércoles, la vida eterna, más que ser una cantidad de vida, es más bien una calidad de vida que Dios nos ha otorgado a los que hemos decidido tomar en serio la vida cristiana.
Aquellos que hemos decidido en sinceridad, en honestidad y de una manera genuina seguir los preceptos divinos y ser discípulos del Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Alguien vino con el evangelio de Cristo, nos presentó a Jesucristo como más que como nuestro maestro, como nuestro Salvador, y hemos decidido ser parte de la familia del Salvador. Y hemos elegido ser miembros, por así decirlo, del reino, o ser súbditos más bien del reino de Jesucristo en esta tierra. Así que tenemos una manera de dirigirnos. Tenemos una manera de vida que someter a Dios. Tenemos unos preceptos que obedecer para que Dios sea honrado y Dios sea reconocido en nuestras propias vidas, para que Dios sea ensalzado en la forma de vida que usted y yo llevamos en medio de un mundo que no ama a Dios. Apartaos, dijo el Señor. Este mundo, hermanos, no tiene nada que ofrecernos. No tiene nada. No se deje engañar. No se deje llevar por lo que esta sociedad le da, le ofrece, los engaños del diablo, las atracciones seculares. Todo eso es pasajero. El mundo pasa y sus deseos, dijo Juan, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese sí permanece para siempre. Vivimos muchas veces encantados con lo que el cosmos nos da, este mundo. Estamos tan encariñados, hermanos, con los bienes materiales, con lo que estamos teniendo en este mundo, pero olvidamos que vamos de paso. Olvidamos que somos pasajeros. Olvidamos que este mundo no ama a Dios. Olvidamos que este mundo fue el que entregó al Hijo de Dios y lo asesinó en una cruz. Claro, había un plan ya trazado desde antes de la fundación del mundo, pero la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no solamente se está refiriendo al pueblo judío, se refiere a toda la humanidad entera. Dice el versículo 9 del Evangelio de Juan, capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Habla del mundo, habla de todo ser humano, judíos y gentiles. En el versículo 11 especifica Juan, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero el mundo entero por él fue hecho, pero no le conoció. Pero él dijo, vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una segunda oportunidad a toda esta gente. Y gloria al Señor, Dios nos alcanzó a usted y a mí. Pero hermanos, no nos conformemos a este mundo. No os conforméis a este siglo, dijo Pablo en Romanos capítulo 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, no te hagas al molde que el mundo quiere que tú te hagas, porque no perteneces a él. Vives en él, pero no eres de él. Apartaos, dijo el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios manda, hermanos, que nos apartemos de todo estorbo para podernos acercarnos a él, salud, y vivamos una vida agradable a Dios. Pablo hizo una referencia de Isaías capítulo 52, versículo 11, en 2 Corintios capítulo 6, verso 17, para presentar una advertencia a los hijos de Dios de apartarse de lo inmundo. No esconderse del mundo, porque tenemos que ser lumbreras, hermanos, amén. Porque Dios nos ha puesto una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, y ahí está una alegoría. Tú eres una lamparita solamente, y entre muchos lamparitas de los creyentes van a alumbrar como alumbra una ciudad, y una ciudad es imposible, es inverosímil que se pueda esconder. Desde lejos se ve el brillo, el destello, sobre todo en la noche cuando las luces están resplandeciendo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se esconde debajo, se mete en el almud, en esa medida,
y se esconde debajo de la cama para que, no, al contrario, se pone en lugar alto donde está el candelero, la base, para que así alumbre a todos los que están en casa. No podemos irnos. ¿Cómo quisiéramos apartarnos ya de este mundo, hermano? Vivir allá en un cerro, en una cueva y no tratar con la gente inconversa, con la gente mala, la gente perversa. Pero tenemos un compromiso con Dios primeramente y con el cristianismo y con esta sociedad de alumbrar con el testimonio y con el evangelio del Señor Jesucristo a los perdidos que no tienen salvación. Pero dice Dios, ten cuidado porque no quiero que te dejes ensuciar por la inmundicia de este mundo. Hay mucha inmundicia. Y si tú caminas, te vas a ensuciar, te vas a contaminar. Ten cuidado donde pisas. Ten cuidado donde tocas. Ten cuidado donde andas. Ten mucho cuidado, dice Dios, dónde andas, con quién hablas, con quién te relacionas, porque puedes salir siendo inmundo, ensuciándote o revolcándote en el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos, de lo que nos debemos de apartar, de separar? En Proverbios 3:7 nos dice la Escritura las siguientes palabras. Proverbios 3:7 nos dice lo siguiente. Proverbios 3:7 dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal. Número uno, nos dice la Biblia, hermanos, nos insta la palabra de Dios a que debemos de apartarnos del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El verbo apartar aquí en este versículo, hermanos, significa escapar, dejar, retirarse o apartarse. Teme a Jehová y retírate, apártate, escapa del mal. ¿Se acuerda, hermanos, cuando José, aquel joven, estuvo trabajando para Potifar, el capitán del ejército de la guardia del ejército de Faraón en Egipto? Potifar lo contrató, dijo: este muchacho está fuerte, este muchacho es joven, este me puede servir, y lo contrató y lo tenía como siervo ahí en su casa. Pero resulta que su mujer era una mala mujer, tenía un mal corazón. Era una mujer casada, pero tenía un corazón de ramera. Era una mujer que puso sus ojos en ese jovencito piadoso que tenía temor de Jehová. Y dice la Biblia que esa mujer llegaba y todos los días lo miraba, lo anhelaba, lo codiciaba. Y Josué iba, trabajaba y hacía lo que tenía que hacer. Y un día la carne le ganó. El diablo se posesionó de ella y fue y se le insinuó provocativamente a José. Y José lo que hizo fue huir de la presencia del pecado. Corrió, huyó, escapó, dejó, se retiró, se apartó de la pecaminosidad. Esa es la idea del verbo apartarse en este versículo 7, cuando Salomón dijo: teme a Jehová y apártate del mal. Huye, escapa. Debemos de apartarnos del mal. Teme a Jehová y apártate del mal, escapa, déjalo, no te va a traer nada bueno. Es como cuando los padres le decimos a algunos de nuestros hijos: esa amistad no es buena. ¿Pero por qué? No lo sé, pero no me da buena espinita, le decimos, ¿verdad? No sé exactamente. Lo que sí te puedo decir es que yo miré fulanito o a sutanito, tu supuesto amigo o amiga, haciendo esto o con esta actitud o con estos ademanes o la forma en que trató a los mayores, y ten cuidado porque no me está gustando esa amistad. Ten mucho cuidado, fíjate lo que hace, fíjate lo que dice, a dónde te invita, qué platica, a dónde te lleva. Ten mucho cuidado, y cuando menos pensamos les tenemos que decir: escapa, huye, apártate. Eso es lo que está diciendo aquí: teme a Jehová y apártate del mal. Escapa, no te conviene, no te va a dejar nada bueno, te va a dejar frustración, sufrimiento. El mal, hermanos, puede ser algo muy sensual, muy provocativo, que aparentemente puede traer placer o gusto o alegría en el momento, pero su palabra lo dice: va a causar mucho mal. Debemos separarnos o apartarnos de todo tipo de mal.
La palabra mal aquí en este versículo que utilizó Salomón, teme a Jehová y apártate del mal, significa destrucción, injusticia, perversidad, pero también significa pecado la palabra mal aquí. Teme a Jehová y deja, retírate, sepárate, escapa de la destrucción, de la injusticia, de la perversidad, del pecado. Debemos separarnos, hermanos, del mal que nos acecha. Este mundo, hermanos, es malo, es despiadado, es cruel, es irreverente, es ignominioso, da vergüenza. Pero aquí estamos y tenemos que levantar una lumbrera. Pero dice Dios, cuidado, sepárate y no toques lo inmundo. Vive en ese mundo, pero ten mucho cuidado, porque si vas para allá o congenias con esta persona, o si emparentas con sutanito, o si te vas a ese lugar, o si entras a esta escuela, o si haces amistad con esta persona, ten cuidado, no toques lo inmundo. Debemos separarnos y apartarnos del mal, dice Dios. También nos dice la escritura, hermanos, en Isaías capítulo 52, versículo 11, que ya leímos en el preliminar. Nos dice la palabra de Dios no solamente que debemos de apartarnos del mal, sino que debemos, número 2, de apartarnos de lo inmundo. Isaías capítulo 52, versículo 11, Isaías 52, 11, nos dice la escritura, apartaos, apartaos, dijo Dios, salid de allí y no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Salid de allí, no toques cosa inmunda. Es una decisión. Dice Dios, no entres ahí. Ustedes que son los que sirven en el templo, los que están en el tabernáculo, bueno, ya estaba el templo aquí. Ustedes que los levitas y los sacerdotes que traen los utensilios de la casa de Jehová, dice, no se llenen de inmundicia, apartaos, salid de allí donde no deben de estar y no toquen cosa inmunda, salid en medio de ellos. Hermanos, estamos en este mundo, no podemos huir, pero sí nos podemos apartar de la inmundicia y marcar una línea. ¿No es cierto? ¿Qué pasó con David, hermanos? Ese jovencito allá en Babilonia, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que Daniel y sus amigos le hicieron empezaron a reclutar, Nabucodonosor empezó a reclutar jovencitos que habían traído del exilio, que estaban en cautiverio, y los mandó a llamar, vamos a preparar a esta gente para enseñarles la cultura y la civilización, nuestra propia civilización y la cultura caldea, para que aprendan, y vamos a obtener lo mejor de los siervos que nos trajimos de allá. Y dice, tráiganlos, báñenlos, métanlos a la regadera, porque estos chamacos vienen sudando y huelen a león. Venían de allá de su ciudad y llegaron, allá llévenlos, denle comida, denles agua, denles un baño, y al rato me los traen. Y cuando llegaron, les habían preparado un gran banquete a todos ellos. Pero Daniel tenía seso, tenía inteligencia. Era un jovencito, pero tenía temor de Dios, y el temor de Dios lo llevó a madurar en las cosas espirituales que se vieron reflejadas en la vida secular. Cuando supo que el banquete que les iban a ofrecer era comida que había sido sacrificada a los ídolos, dijo, miren, no me pueden obligar, a mí no me pueden obligar a nada, dijo David. Oiga, hermano, vamos a decir, no fue un esclavo, pero iba en calidad de esclavo. Había sido llevado cautivo de su ciudad, habían maltratado a su gente, a su familia, habían pasado muchos meses hasta que llegaron a Babilonia, y allá estaba en un lugar extraño, como extranjero y advenedizo. Y luego él estableciendo las condiciones. A ver, le dijo al eunuco, a los eunucos que estaban encargados de darle los alimentos y de prepararlos, el rey va a venir y quiere verlos cachetoncitos, rebosando, ya bien repuestos del camino, los quiere ver bien y habiendo tenido conocimiento de toda nuestra cultura, de nuestro imperio. Así que les va a ofrecer un banquete. Dijo Daniel, pues discúlpeme usted, pero yo no voy a comer lo que ustedes están preparando aquí.
Pero tienen que comerlo porque es la comida que el rey mandó a hacer para ustedes, porque no, yo no voy a comer y no se me va a obligar, dijo Daniel. A mí no me van a obligar a comer lo que yo no quiera comer. No, pero es que tienen que estar bien alimentados porque tienen que manifestarlo en su físico y si no se alimenta, dice, pues mire, vamos a ver quién puede más. A mí denme de comer nada, denme de tomar agua y legumbres y van a ver cómo Dios me va a ayudar. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 1 versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa, hermanos? No contaminarse con la comida del rey. Primero dijo, a mí no me obligan, él puso las condiciones. Y dos, se propuso, yo no voy a comer, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire, hermano, podemos estar en este mundo, pero no debemos de tocar lo inmundo. Normalmente lo que este mundo ofrece, hermanos, no es bueno, normalmente. Ahora, no me estoy refiriendo, hermanos, al trabajo, a los estudios, porque son compromisos y responsabilidades que debemos tener. Pero también analice qué trabajo uno está teniendo. También analice qué carrera estás estudiando, joven, o qué vas a estudiar. Las amistades que puedes tener, quizás no vas a tener amistades, pero vas a tener compañeros nada más, y a lo mejor tus amistades van a estar contadas, y a lo mejor tienen que estar contadas. Pero no debemos de tocar, debemos de relacionarnos, debemos de vivir, de ser responsables, comprometidos en la sociedad en la cual estamos, trabajar y estudiar y tener un compromiso de compartir el evangelio en la primera oportunidad, pero no tocar lo inmundo. Dice Dios, dice, apartaos, salid de allí y no toquéis cosa inmunda, dijo Dios. La palabra inmundo en este versículo, hermanos, versículo 11, quiere decir suciedad, impureza o contaminación. Mire, hermano, en medio de esta sociedad en la cual vivimos hay mucha suciedad. Ya no le podemos llamar sociedad, es una suciedad. ¿Sí o no? Qué alegría da que hayan venido a la vida algunos nietecitos de ustedes. Qué gozo, ¿no? Yo digo, no saben lo que les espera. Porque este mundo, hermanos, es cruel. Este mundo es cruel. Este mundo está abrazando a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, los quieren confundir. Los quieren atrapar. El mundo les está presentando tantas cosas atractivas. Uno tiene que identificarse de alguna u otra manera con las personas, incluso con las mismas iglesias, para saber qué creen, qué piensan, qué practican, porque podemos contaminarnos. Y la Biblia dice, ten cuidado, apártate de lo inmundo, de la suciedad, de la impureza. Dice, todo lo que este mundo, hermanos, pudiera ofrecernos, debemos tenerlo como basura, dijo Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo expresó lo que él tenía en su corazón. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, estoy leyendo el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, cuando yo estaba sin Cristo, dijo Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ya no me interesa nada, dijo Pablo. Si yo tenía una empresa, si yo tenía un negocio, si yo tenía una fuente de ingresos, si yo tenía una carrera, yo tenía una posición en el gobierno, en esta sociedad, ahora en Cristo ya no me interesa eso, dijo Pablo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Es más importante el amor a Cristo de mí hacia Él y el de Él hacia mí y cumplir con su voluntad y sus preceptos que lo que el mundo me pueda dar. Versículo 8, y ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por un desecho fecal para ganar a Cristo. Pablo decía, todo lo que esta sociedad y este mundo y esta cultura me puede dar o reconocer, no me interesa, no tengo deseos de ser parte de este mundo cruel, dijo Pablo. Para mí es basura. Yo prefiero vivir la vida cristiana, crecer en el conocimiento de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, llevar a cabo el amor de Dios. Lo he perdido todo
Algunos dicen que lo he perdido todo, va a incluir a la familia. Él se tuvo que despedir de sus parientes que no quisieron nada con Cristo. Y allá los dejo, ni modo, yo voy a servir al Señor. Quédense en Tarso, quédense donde quieran. Pero yo tengo un llamado preferente, que es servir a Dios y vivir para Dios. Debemos de apartarnos del mal. Número 2, debemos apartarnos de lo inmundo. Tengan cuidado, muchachos, de lo que el mundo te puede ofrecer en la escuela, por internet. Las supuestas amistades que puedes tener por tu cuenta de Facebook o de Instagram. Ten cuidado con lo que el mundo te puede ofrecer, con los compañeros de trabajo. Analízalo. Si a los adultos nos podemos dejar engañar, con mayor razón tú, que no tienes experiencia o todos los años que hemos vivido nosotros. Apártate de lo inmundo. Número 3, nos dice la Biblia que debemos apartarnos también, hermanos, de nuestros pecados. Caray, pues es que somos pecadores, ¿verdad? No solamente debemos apartarnos del mal, número 2, de lo inmundo, número 3, debemos de apartarnos, hermanos, de nuestros propios pecados. Vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 18:30. Ezequiel capítulo 18, versículo 30, dice la escritura así, Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dijo Dios. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos, a su pueblo, a los suyos? Yo los voy a juzgar, dice. A cada uno en particular, a cada uno, no de dos en dos, no al esposo y a la esposa, a los hermanitos, a los primos, no, a cada uno yo los voy a juzgar, estarán frente a mí, cada persona en particular estarán rindiéndome cuentas según sus propios caminos, oh casa de Israel, dice Jehová. Conviértanse, es decir, arrepiéntanse si saben que están haciendo algo mal y apártense de todas vuestras, ¿qué cosa dice Dios? Transgresiones. Las vuestras, hermano. Las suyas, usted y yo de las mías. De sus pecados y de mis pecados. Ustedes saben qué pecado está, hermano. Yo sé en qué pecados vivo. Pues somos pecadores. A lo que me refiero, hermanos, es que usted conoce sus propias debilidades. Y dónde el diablo le está atacando más. Y yo conozco dónde Dios me ataca más, dónde Satanás me ataca más a mí, el enemigo, por las debilidades que tenemos cada uno en particular. Dice Dios, pues arrepiéntete, identifícalas, reconócelas, conviértete, es decir, arrepiéntete de ello y luego apártate de todas tus iniquidades. Y eso no será una manifestación de iniquidad, de ruina, porque yo te voy a, si tú te arrepientes, si te conviertes, si te apartas de tus propios pecados, entonces yo te voy a restaurar, si no, va a venir ruina sobre tu vida. Ruina total. Debemos apartarnos, hermanos, de nuestros propios pecados. La palabra transgresiones que utilizó Ezequiel, hermanos, en este versículo 30, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Es una palabra que significa rebeldía, ofensa o revuelta, pero también significa pecado. Hermano, no me diga que no, pero todos somos rebeldes ante Dios. Te busca en el diccionario rebeldía y sencillamente va a decir desobediencia o falta de acatamiento. Así que rebelde no necesariamente es estar con una chamarra de piel, en camiseta blanca y unos jeans apretados y unas botas y andar en una moto. Rebeldía es una actitud del corazón que no se acata en obediencia. Así que no solamente podemos decir ese niño es muy rebelde porque siempre está es contumaz y no acata a las autoridades, sino también los adultos, hermanos, somos rebeldes. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Como la hermana que le quería arrancar, ya les dije en la mañana, que quería arrancar la página para no obedecer ese precepto de Dios porque a ella no le gustaba. Eso es rebeldía.
Escuchar la palabra de Dios, escuchar preceptos divinos y saber lo que Dios demanda de nosotros, conocer la bendita y preciosa palabra de Dios y no acatarla, no obedecerla, eso es rebeldía. Y dice Dios, arrepiéntete, conviértete y apártate de tus propias rebeldías, de tus propias transgresiones, las propias ofensas que hacemos a Dios, hermano. Todos los días ofendemos a Dios, no diga que no. Todos los días. Si no es un mal sueño que tuvimos, un mal pensamiento. Ya le deseamos el mal al tren que pasó y trae como 500 vagones. Y vamos con el tiempo medido y se le ocurre al tren pasar por ahí. ¿Qué culpa tiene el tren? Y nos vienen pensamientos, ¿verdad? Este mugroso tren, ¿cómo se le ocurrió pasar aquí? Y pensamos cosas de una máquina de fierros. Pero el mal está en nosotros. Si está en reversa, dése la vuelta y dése por otro lado. Pero ahí estamos, machaque y machaque malos pensamientos, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y Dios dice, apártate de tus propios pecados, de tus propias ofensas, de tu propia rebeldía. El no dejar el pecado, hermanos, provoca ruina moral y espiritual. Dios lo dijo. Conviértanse y apártense de todas vuestras iniquidades o transgresiones. Y eso, si ustedes se arrepienten y se apartan y se convierten, no será causa de ruina su vida. Pero si no nos arrepentimos, si no nos apartamos, hermanos, de nuestros propios pecados, vendrá ruina. Ruina espiritual y ruina moral. Debemos apartarnos del mal, de lo inmundo, de nuestros propios pecados. Debemos de apartarnos también, nos dice la palabra de Dios, hermanos, de lo mundano. Debemos apartarnos de lo mundano. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Segunda a los Corintios 6, 14, dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ya están cerradas las puertas, hermano. Debemos apartarnos de lo mundano, lo impuro, lo demoníaco, es decir, lo que no es de Dios. Que no es de Dios. Hermanos, el diablo es tan astuto y el ser humano es tan, iba a decir ingenuo, pero no es ingenuo, hermano, es pecador. Tiene toda la mala voluntad, tenemos toda la mala voluntad en el corazón. Pues somos pecadores. Y el pecado nos hace inclinar la balanza, hacer lo malo, hacer lo que va en contra de Dios. Pero gloria al Señor, Él nos rescató algún día. Gloria al Señor, ya no estamos vendidos al pecado. Tenemos naturaleza pecaminosa, pero ya no somos del pecado, hermano. Ahora somos hijos de la justicia, somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Pecamos, pero ya no lo hacemos por voluntad. Pero hay muchas cosas que en este mundo, hermanos, son tan atrayentes. Y Dios dice, ten cuidado, apártate de eso, porque te vas a contaminar. Te vas a ir. Yo le puedo contar, hermanos, con los dedos de la mano y de los pies y de muchas personas. Salud. ¿A cuántos cristianos, entre comillas, yo he conocido? En mi propia iglesia, de donde nosotros crecimos, que conocieron a Cristo desde niños, pero fueron creciendo en su adolescencia, se separaron de Dios y hasta la fecha están lejos de Dios. ¿Y sabe qué? En muchos de los casos, que ya no regresaron a Cristo, hay ruina en sus vidas. En algunos ya se murieron. Porque no hicieron una separación. Porque no supieron entresacar, dice la Biblia, lo precioso de lo vil. Porque no supieron hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Porque hubo aspectos en su vida que les estorbaban a esos niños, a esos muchachos, para que vivieran para Dios, se acercaran a Dios. Pero no hubo padres piadosos que les estorbaran su pecado y los dejaron hacer lo que ellos quisieron, sus propios razonamientos, su propio corazón. Y aún los mismos padres se apartaron del camino correcto.
porque se les hizo mucha exageración vivir para Dios. Porque se les hizo muy extremista y muy legalista tener que venir a la iglesia en la mañana y en la tarde y todos los cultos que la iglesia debe de venir. Pero ahí están las consecuencias. Debemos de apartarnos de lo mundano. Y Hechos 15, 20, con esto termino. Hechos capítulo 15, versículo 20. Hay algo, hermanos, que la iglesia de Jerusalén estableció para usted y para mí que todavía es vigente. Hechos capítulo 15, versículo 20. Había judíos que se habían convertido al cristianismo, que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, y ellos decían, los hermanos gentiles que creyeron en Cristo, a ellos también tenemos que decirles que se sometan a ciertos aspectos de la ley de Moisés, como nosotros lo hicimos como judíos. Así que hay que citarlos y llevarles cartas para que ellos también se circunciden, guarden la ley, cumplan el día de reposo y otros aspectos importantes que para ellos eran importantes, para los judíos convertidos. Llegó Pedro, llegó Pablo para darles informes de la iglesia de Antioquía, allá en los gentiles convertidos, y llegaron otros hermanos y estaban los pastores, los ancianos de la iglesia de Jerusalén, que eran los apóstoles, pero ya estaba más definido, más claramente quién era el principal, y era el hermano Santiago. Pero Juan, el apóstol Juan y el apóstol Pedro eran pilares de la iglesia, pero eran itinerantes, ellos salían a predicar el evangelio y luego regresaban. Pero se levantaron los hermanos y entonces comenzaron a decir los predicadores, no fue decisión de la iglesia, fue decisión de los predicadores, de los pastores, de los apóstoles, de los que predicaban. Y comenzaron a deliberar y dijeron, ¿qué les vamos a decir a los gentiles? Que guarden el sábado, que se sometan a la circuncisión, que hagan esto. Y dijeron, no les podemos prohibir nada de eso. Y dice la Biblia que solamente estipularon los hermanos de la iglesia de Jerusalén, los líderes, los pastores de ahí, los ancianos, decidieron respecto a los gentiles, lo que dice el versículo 20, desde el 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba una carta, dice, que se aparten, número 1, de las contaminaciones de los ídolos. Número 2, que se aparten de fornicación. Número 3, que se aparten de comer y se abstengan de comer animal que haya muerto ahogado y se abstengan de comer sangre de animal. Nada más eso. Nada que de la ley, pues no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Y eso hasta la fecha, hermano. No comemos animales que murieron ahogados, no comemos la sangre de los animales. Dice, no comemos las contaminaciones de los ídolos, pero dice también, apártense de fornicación. Que se aparten de fornicación. La palabra fornicación en la Biblia, hermanos, es el término porneía. La palabra porneía significa literalmente prostitución. En ocasiones, el término porneía, que se traduce sencillamente como fornicación, está hablando propiamente de fornicación, pecado sensual o sexual entre solteros, pero en otros casos va incluido el adulterio, el incesto y la misma fornicación, todo tipo de perversión sexual. Y dice la Biblia que debemos de apartarnos de la fornicación, es decir, de la prostitución, del pecado, de la sensualidad, de la provocación, de todo tipo de pecado que tenga que ver con el cuerpo, que es la fornicación. Pablo dijo, cualquier otro pecado que tú cometas está fuera del cuerpo y el único es la fornicación. Porque el que fornica peca contra su propio cuerpo y el que peca contra su propio cuerpo está destruyendo la obra de Dios. Porque el cuerpo del creyente es templo, es santuario del Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene mucho cuidado. Sí, no mientas, no exageres, no uses el nombre de Dios en baldo, muchos otros pecados, pero pone especial énfasis, hermanos, en la fornicación, en el adulterio. Muchachos, cuídense. Miriam, Barak, Evelyn, Ingrid, Benji, Uli. Son jóvenes. Habemos otros jóvenes aquí, pero ya estamos casados. No está el hermano Humberto, para que diga, yo estoy aquí. Cuídense mucho. Porque el diablo
Va a poner muchas facilidades para que ustedes vayan y cometan fornicación. Aún siendo hijos de cristianos, aún habiendo nacido en un seno de un hogar, en el seno de un hogar cristiano, aún estando sirviendo al Señor con todo el corazón, nadie estamos exentos de pecar, hermano. El que piensa estar firme, dijo Pablo, mira que no caiga. Si tú dices, no, yo me paso el pecado por todos lados. No. El pecado le va a hacer los mandados, hermano. Es cierto que la Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no tiene dominio, pero no debemos de confiarnos porque todos tenemos naturaleza pecaminosa que nos orilla, nos inclina, nos empuja a hacer el mal. Si los muchachos tienen una gran probabilidad de caer en pecado de fornicación y pecado sexual, también con mayor razón los adultos que ya hemos experimentado intimidad, con mayor razón. Así que dice la Biblia, hermanos, debemos apartarnos de la fornicación. Y eso le corresponde a cada uno, a los jóvenes y a los adultos, cada uno en particular, y orar unos por otros, hermanos, para que Dios nos libre de todo tipo de pecado sensual, todo tipo todo tipo de pecado que tenga que ver con la carne. Usted dirá, pastor, pero a mi edad, ¿cómo voy a cometer? Mire, la edad que sea, hermano. A la edad que sea. Un hermano, ya les platiqué a los varones, un hermano dijo, yo voy a las peluquerías, a mí el peluquero me da revistas de mujeres con poca ropa, sin ropa, y a mí no me pasa nada, dijo. A los pocos meses cometió adulterio. La hermana lo descubrió, se tuvo que ir, se separaron la familia, se separaron los 3 muchachos que tenían, eran adolescentes en aquel entonces, cada uno agarró su rumbo, hermano, y se deshizo todo. Porque hubo una persona que confió en su propia carne. Maldito el hombre que confía en el hombre, y maldito el hombre que confía en su propia carne. Tenemos muchos enemigos, pero 3 sobre todas las cosas, hermanos, nos enseña la Biblia. El mundo es nuestro enemigo, el pecado, el diablo es nuestro enemigo, pero también nuestra propia carne, nosotros mismos. Debemos apartarnos de fornicación. Voy a terminar. ¿Por qué amamos tanto este mundo, hermanos? Si este mundo no ama a Dios. Esta semana que pasó, Netflix subió una película de la vida de Jesús. Se llama La Tentación de Jesús o La Última Tentación de Jesús. Es una producción brasileña pagada por Netflix, donde presenta a Jesucristo como un homosexual. Hasta decir esto, mire, me causa náuseas. A María, la Virgen María, la presenta como una prostituta. A los discípulos, a los apóstoles, los presenta como unos borrachos. Y este se mete con aquel, y este se mete con aquel, puro homosexualismo y lesbianismo. Y no dudaría, y no dudo, que haya cristianos que ya vieron esta película. El mundo, hermanos, no ama a Dios. Ese es el mundo. Ese es el mundo en el cual usted y yo vivimos. Esa es la basura que hay dentro de la mente y del corazón de aquellos que no quieren saber nada de Dios y se burlan de Él. Y se burlan del cristianismo y se burlan de Dios mismo. Ni se les ocurre, hermanos, irse a Netflix y ver esa película. Allá usted sí lo hace. Le va a llegar ruina el castigo de Dios. Y si usted ya lo hizo, mire, arrodíllese y pídele perdón al Señor que le quite todas esas imágenes sucias y basuras. Es una basura. Yo no la he visto y no la voy a ver. Es más, todavía ni he terminado de visto La Pasión de Jesús que hizo Mel Gibson. Ese es el mundo, hermanos, en el cual estamos viviendo. Y ese es el mundo que nos quiere atraer a usted y a mí, hermano. Dijo Cristo, si eso hacen con la rama verde, ¿qué no harán con ustedes como árboles en la rama seca? Si eso hacen con el Hijo de Dios, hermanos, ¿qué no van a hacer con usted y conmigo? Mire, el diablo le tuvo que pedir permiso a Cristo. Le dijo, ¿me das permiso de ir con este Pedro, el hablador, ese que siempre quiere ser el primero? Quiero zarandearlo para que se dé cuenta que es impulsivo, que se dé cuenta que no debe ser así, dijo el diablo. Y el Señor le dijo, sí, está bien, voy a ir a avisarle. Y fue el Señor Jesucristo, le dijo, Pedro,
quiero decirte algo, agárrate, porque el diablo vino a pedirme permiso para zarandearte como a trigo, manojo de trigo. Así que, agárrate. Agárrate, Pedro, porque diablo te va a mover y te va a zarandear. Y yo espero que lo que has aprendido en esos 3 años y medio, te acuerdes de ello. Seguramente le ha haber dicho el Señor. Y el diablo vino, hermanos, y lo movió. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, hermano. Por eso decía en un principio, este mundo no ama a Dios, se burla de él. Yo no voy a defender a Cristo. Yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Él se defiende solo. Si yo trato de defenderlo, a lo mejor va a echar a perder más el asunto. Él se va a defender. Y él se ha defendido. Y ha quedado establecido que Él es el que gobierna y tiene la autoridad, tiene la potestad y el dominio sobre las personas, sobre los hombres, sobre los gobernantes, pero sobre todos aquellos que se burlan de Dios. Aquellos que han decidido no tomar en cuenta a Dios en sus vidas, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, que ya lo estudiamos. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el mundo, hermano, que a usted le gusta andar. Ese es el mundo al cual usted le aplaude ahí cuando ve en la televisión o en internet, tontería y media y programas vacíos. Y usted le aplaude y ahí está atado a un horario para aplaudirle a las tarugadas y a las basura que está presentando este mundo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, hermano. Y ese es el mundo en el cual el Señor nos ha levantado como lumbreras. La pregunta es, ¿estamos alumbrando? ¿O nos estamos gozando junto con ellos? Los cristianos peleándose que porque aquí no, que hacia allá, que la Navidad, que no se celebra, que el arbolito es pagano, que la Navidad, que... Lo que les predicaba el domingo pasado. Cuando los perdidos allá en el mundo, hermanos, se están riendo de nosotros. Cuando los hijos del diablo están viviendo como quieren, se están burlando de nosotros. Ahí mismo en Brasil, hermanos, ahí se levantó ya una iglesia de homosexuales y lesbianas. Una iglesia cristiana, entre comillas, que no pueden ser llamados cristianos. Y ya hay muchas en Estados Unidos, en México y en otros países. Miren, hermano, los pecadores se están carcajeando del cristianismo. Y usted y yo sentadotes sin hacer nada. No es tiempo ya de salir y ganar almas, no es tiempo ya de ir y pregonar el evangelio de Cristo de una u otra manera. No es tiempo de tomar en serio la vida cristiana ya. No es tiempo de vivir en la vida cristiana que Dios nos ha provisto, hermanos, a la manera de Dios y dejar de andar buscando pretextos y excusas para no cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Mire, hermano, ojalá y Dios quiera que no sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta que lo que hemos dejado de hacer, lo que no hemos hecho, valía la pena. Un día vamos a estar en la presencia de Dios, allá vamos a estar porque nos morimos o porque fue el rapto. Y yo creo que allá nos vamos a dar cuenta de todo lo que no hicimos aquí, que valió la pena y que debimos haber hecho. O que si lo logramos hacer, Dios nos haya dicho, el Señor nos haya dicho, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué derecho tiene Dios de darnos mucho cuando fuimos fieles en lo poco? Pero esa es elección de Él. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Cuando nos digas sobre poco fuiste fiel, vamos a darnos cuenta, Señor, pude haber hecho más. Y mira lo que me estás dando. Mucho más de lo que yo hice por ti. No es tiempo, hermanos, de humillarnos ante Dios. No es tiempo ya, hermanos, de doblegarnos y decirle, Señor, antes de que toda nación, lengua y dominio y nación se doblen ante ti algún día en el futuro, yo lo voy a hacer ahora. Porque vale la pena vivir para ti. Porque vale la pena separarme de todo lo que tú deseas que yo me separe, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios tierno, pero es un Dios justo, un Dios castigador. Un Dios que se llena de ira y castiga la ira, y si no se convierte el hombre, y si no se arrepiente y se convierte a Dios, tú lo vas a castigar, y todos aquellos que han decidido no tomar en cuenta a Dios ya recibirán la ira de Dios. Pero yo no quiero ser parte de ese castigo. Yo quiero vivir bajo tus preceptos. Es tiempo, hermano, ya hay que despertar. El mundo está haciendo lo propio que estamos haciendo los cristianos.
¿Qué estamos haciendo los hijos de Dios, hermano? Los hijos del diablo nos están ganando, nos están avanzando más rápido que nosotros. Y Pablo decía, hermanos, el diablo no tiene que ganar ventaja sobre nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, muchachos, a tomar en serio la vida cristiana. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sensibles a las cosas de Dios. Amén. No ser los mismos de siempre. Murmuradores, criticadores. Hay que otros trabajen, hay que otros ganen almas, hay que otros hagan las cosas. ¿Quién los va a hacer, hermano? ¿Quién lo va a hacer? Que Dios nos ayude y el Espíritu Santo haga algo en cada uno de nosotros. Padre, gracias por la predicación de esta mañana. No hubo nada nuevo. Nada nuevo se enseñó, se predicó. Todo ya lo sabíamos y lo sabemos. Pero Padre, ¿de qué sirve conocer si no lo hacemos? ¿De qué sirve tener conocimiento si no lo practicamos? ¿De qué sirve conocer la palabra de Dios y tu propia voluntad si no la estamos llevando a cabo? Padre, es una vergüenza. Es una pena que el mundo esté haciendo lo propio y la iglesia de Cristo no. Y si acaso, muy lento. Padre, perdónanos. Perdónanos como iglesia, como pastor lo digo, perdónanos, porque no hemos hecho lo que deberíamos de haber hecho. Perdónanos, Señor, porque somos negligentes, somos perezosos. Nos excusamos, mencionamos cualquier cosa para eludir el compromiso y la responsabilidad. Y eso no es así. Padre, te ruego que nos ayudes a tomar una decisión esta mañana. Abre nuestros corazones. Quien ya lo cerró y no va a tomar ninguna decisión, allá él o allá ella. Pero yo te ruego, Señor, que nos hagas sensibles esta mañana a tu voz, porque lo necesitamos. El mundo se burla de ti. El mundo se burla del cristianismo. El mundo hace mofa y se escarnece de nuestro Dios y de nuestro bendito Salvador, quien dio su vida por nosotros, quien nos ha amado con toda la ternura y con todo su amor, de manera tal que dio su vida y murió por nosotros. Se humilló habiendo dejado su gloria eterna en el cielo y se humilló tomando un cuerpo como el nuestro. Y después de ello hasta fue asesinado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? El mundo se burla, pero nosotros tenemos que levantarnos firmes por el Evangelio, por el cristianismo, por Dios, por la palabra de Dios. No te vamos a defender, no vamos a defender a nuestro Dios. Tú te sabes defender solo y tú lo harás de la mejor manera. Mía es la venganza, dice el Señor, dice la Escritura. No vamos a meternos y entrometernos en aspectos que le pertenecen a nuestro Dios. Pero vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Vamos a levantarnos por Cristo. Y no vamos a levantar campartas, ni salir a las calles a desfilar, no. El cristiano no arregla situaciones así. Vamos a orar, a estar de rodillas y vamos a levantarnos y a predicar el Evangelio de Cristo para que la gente conozca el mensaje de salvación y el Espíritu Santo haga una obra total y completa en los necesitados. Asimismo en nosotros traiga convicción. Sigan orando, hermanos. Voy a hacer una invitación. El altar está abierto. Dios le habló a su vida. Venga. El piano va a empezar a tocar. Venga. No voy a insistir. Dios le habló. Venga. A usted le da igual si lo que hagan el mundo con Dios y lo que se burlen. Eso es una ignominia. Eso es un pecado, hermanos. Es una herejía. Es una blasfemia. Y usted ni se inmuta. Es tiempo de estar de rodillas, hermanos, y llorar y clamar en contra del mundo y en contra del pecado, que Dios haga justicia. Y decirle, Señor, si yo he sido un cristiano dejado, me he dejado llevar por mi carne, mi comodidad, no quiero salir de mi zona de confort, pero Señor, ábreme el entendimiento, ábreme el corazón y ayúdame a ser sensible a lo que está sucediendo, que no se cauterice mi conciencia porque parece que la tengo porque no hago nada.
Despiértame, Señor, levántame, ayúdame a manifestar más mi amor por ti, a corresponder lo que tú has hecho por mí, si de alguna manera puedo hacerlo, porque no se compara la obra y el amor y el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Cómo le pagaremos? No hay manera. Dígale, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Usted es de los que se complace cuando el mundo hace mofa de las cosas de Dios? ¿Usted es de los que está pegado ahí a la computadora viendo películas como estas que hacen para poner el blasfemar y poner el nombre del Señor muy abajo y pisotearlo y tratar como inmundo el nombre de Cristo y su persona? Que Dios tenga misericordia de usted. Pero es hora de levantarnos por Cristo, hermano, muchachos. Es hora de hacer, cumplir con la voluntad de Dios. Es hora de salir y predicar y enseñarle a la gente. Si ellos no creen, es asunto de ellos. Pero la voluntad de Dios es que usted y yo vayamos y les induzcamos, les prediquemos el evangelio de Cristo. Y como hicieron Pedro y Juan y los discípulos, trastornaron el mundo entero con el evangelio de Cristo. Eso es lo que hace falta, hermano. Que nos despertemos y nos levantemos.